Los días en los que a Donald Trump le daban premios de paz falsos y en los que se le otorgaba toda la atención que siempre había querido por parte de las ligas deportivas, también durante las competencias atléticas ha terminado por completo, porque las Olimpiadas acaban de aniquilar por completo los planes para Donald Trump y todo esto empeora más el escenario de cómo se van a ver las elecciones del 2028. Todos sabemos que Donald Trump quiere ser el gran maestro de cada evento deportivo gigante en Estados Unidos. Porque claro, esto le da a Donald Trump la ventaja de poder hacer lo que más le gusta, no trabajar y llevarse el crédito de algo. Pero esto se va a poner mucho más difícil ahora que es combativo con las Olimpiadas. Pero las Olimpiadas están respondiendo y es por el ICE. Por ahí quiero empezar, de hecho. Por supuesto que no solo son las Olimpiadas las que están respondiendo. Y vamos a hablar del tema de las Olimpiadas, pero también quiero hablar del tema de cómo comunidades están luchando y han logrado sacar al ICE, ya saben, de su comunidad. En todos los lugares donde la administración Trump intenta poner nuevos campamentos, nuevas instalaciones de ICE y campos de prisioneros de ICE están siendo rechazados. Esto es algo que hemos estado intentando cubrir aquí en este programa en las últimas semanas. Siento que estamos empezando a hacernos una idea clara al respecto, pero solo quiero decirles a nuestros amigos de los medios nacionales, nos vendría bien algo de ayuda con esta historia. Creo que esta es una historia importante y sería genial tener más atención de los medios nacionales al respecto. La administración Trump realmente está intentando construir campos de prisioneros de Trump por todo el país. Y si se fijan, verán que la gente en todo el país, incluso en lugares muy inesperados, casi uniformemente se está resistiendo donde quiera que intentan hacerlo y lo hacen de maneras diversas e interesantes. Esta es una historia emergente, realmente interesante y de nuevo nos vendría bien más ayuda periodística al respecto. Pero déjenme contarles lo que sabemos. La semana pasada, por ejemplo, fue en Durant, Oklahoma. La gente local de allí llenó una reunión para expresar que no quieren que ICE convierta un almacén local en una prisión gigante. El gobierno local de Durant, Oklahoma, entonces aprobó una ordenanza completamente nueva que les otorga el poder de decir no a una instalación de ese tipo. Mañana, el ayuntamiento de Oklahoma City planea abordar preocupaciones locales sobre una propuesta de cárcel de ICE allí, en el lado sur de Oklahoma City. En Nueva Jersey, en Roxbury, los residentes de allí comenzaron a protestar con furia contra ICE, que según se informa quiere convertir un almacén de 500,000 de pies cuadrados en Roxbury en un campo de prisioneros de ICE. Después de esas protestas, el gobierno local, totalmente republicano, en Roxbury, Nueva Jersey, aprobó una resolución diciendo, no se les permite construir eso aquí. Luego, en Hutchins, Texas, de nuevo una protesta local contra una prisión propuesta del ICE, seguida por el alcalde de esa ciudad diciendo que no van a permitir que se construya nada parecido en Hutchins, Texas. En el estado de Nueva York, el condado de Orange, de tendencia republicana, la misma historia. Ayuntamientos abarrotados, reuniones públicas abarrotadas. Y luego funcionarios electos locales diciendo, no se les permitirá construir un campo de prisioneros aquí. Kansas City, Missouri, después de que el ICE dijera que querían construir una prisión en Casey, el ayuntamiento aprobó una prohibición de 5 años para la construcción de cualquier centro de detención no municipal, cualquier centro de detención no perteneciente a la ciudad. Funcionarios republicanos locales de Social Circle, Georgia, están diciendo que no permitirán que ICE transforme un almacén vacío allí en un enorme campo de prisioneros también. Protestas en Salt Lake City, Utah. La semana pasada informamos sobre docenas de personas que se congregaron muy temprano en la mañana entre una niebla espesa, densa y fría porque se enteraron de que ICE iba a inspeccionar un almacén local en ese lugar como una posible ubicación para una nueva prisión de ICE. Los lugareños entonces protestaron contra una empresa inmobiliaria local que supuestamente estaba gestionando la posible venta de ese sitio a ICE. Pues bien, ahora esa empresa inmobiliaria local ha anunciado este fin de semana que no tienen planes de vender ese almacén local al gobierno federal para ningún propósito. La lista de comunidades que se están oponiendo a estas medidas sigue creciendo cada vez más. La semana pasada, en Hagerstown, Maryland, hubo protestas con la presencia del senador Chris Van Hollen y su congresista April McClay Delaney. En Hudson, Colorado, que se encuentra a unos 56 kilómetros al este de Boulder, también se manifestaron contra una prisión de ICE que planean construir allí. Esto es lo que necesitamos ver en todo el país. El ICE siendo excluido, el ICE siendo expulsado. Tenemos que dejar claro que todos vamos a estar en solidaridad porque cada vez que pierden se vuelven aún más débiles. Y esto confirma que no son irresponsables y esto tenemos que dejarlo bastante claro. Yo creo que estamos en un punto en el que es importante hacer saber a todos estos agentes del ICE que muy pronto van a tener que pagar por todos los actos ilegales que han cometido y que están por cometer. Porque claro, cuando esta administración cambie de republicana a demócrata, no solo se va a encargar de abolir al ICE y seguir adelante, no, sino que los van a hacer responsables de sus crímenes. Pero ¿sabes qué? Los demócratas tienen que decirlo, tienen que expresarse, porque si no lo hacen, el ICE va a continuar quitando vidas,
como ya lo ha hecho hasta ahora, que todos conocemos el caso de Renee Nicole Good y el caso de Alex Prey, personas que murieron a manos de agentes del ICE, sin contar con que el año pasado perdieron la vida 40 personas aproximadamente en estos campos de concentración. Y este año aproximadamente 10 personas ya perdieron la vida, también en campos de concentración. Estos agentes del ICE necesitan tener miedo, y el hecho de que los demócratas entren en poder, créeme que les da miedo. Pero sí, los demócratas tienen que responder con golpes, y eso es justamente lo que las Olimpiadas están haciendo con Donald Trump. Y como te dije, está arruinando su futuro 2028. Recientemente se anunció que los agentes del ICE van a ayudar con la seguridad en las Olimpiadas de invierno de la historia. Con una declaración escrita en las Olimpiadas, Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE está apoyando el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y a la nación anfitriona para investigar y mitigar riesgos en organizaciones criminales transnacionales. Pero el alcalde de Milán ha anunciado que va a expulsar a los agentes del ICE y que no son bienvenidos en su ciudad durante las Olimpiadas de invierno. Esta es una milicia que mata, una milicia que entra en los hogares de las personas, firmando sus propios permisos. Está claro que no son bienvenidos en Milán, sin ninguna duda. En los próximos años, dentro de Estados Unidos se van a celebrar varios eventos deportivos. Tenemos, por ejemplo, la Copa del Mundo que se viene ahorita, tenemos también en el 2028 las Olimpiadas en Los Ángeles. Y Donald Trump evidentemente está emocionado, porque no hay nada más que Donald Trump ame que ir a eventos deportivos. Porque claro, esto le permite a Donald Trump creerse que es un muchacho otra vez. A pesar de que Donald Trump no sigue ni entiende los deportes y ciertamente él mismo no tiene ninguna habilidad atlética. Pero claro, a Donald Trump le encanta recibir los vítores, le encanta sentarse en el palco y ver a todos para abajo. Lo cual es gracioso porque, como te comenté en videos anteriores, creo que hace 2 días, si no me equivoco, Donald Trump tuvo que cancelar su asistencia al Super Bowl hace unos días. Y voy a entrar en las implicaciones de las Olimpiadas, pero solo quiero decir esto. Donald Trump tuvo que cancelar su asistencia al Super Bowl no por la razón que dio de que estaba muy lejos, sino porque este Super Bowl se iba a celebrar en San Francisco y Bad Bunny va a tocar y Green Day también va a tocar. Y ellos van a tener un mensaje muy fuerte contra Donald Trump. Así que Donald Trump sabe que va a terminar siendo abucheado. Ahora, probablemente esto va a pasar también en las Olimpiadas. Esto evidentemente también va a pasar en la Copa del Mundo. Sinceramente no es sorpresa de este lado. Aquí es cuando te preguntas, entonces, ¿por qué Donald Trump quiere ir si sabe que va a terminar humillado? ¿Pero qué pasará? Se plantearán preguntas reales sobre si los atletas están seguros viniendo a Estados Unidos. Todo esto con el ICE actuando como una especie de organización de doméstico. Un lanzador abridor de los campeones mundiales, los Dodgers de los Estados Unidos, fue detenido por más de 3 horas al ingresar a Estados Unidos. En este punto considero que varios atletas tienen que tener miedo de viajar internacionalmente. Porque claro, ¿para qué quieren venir a Estados Unidos? ¿Para qué quieren ser interrogados? ¿Para qué quieren ser cuestionados? Maltratados y en últimas instancias, bueno, desde el principio acosados. Porque un deportista que ya está bien, que gana mucho dinero, que está en la élite de su deporte, quiere entrar en un país donde probablemente termine golpeado, o quién sabe, aún peor, porque estos agentes del ICE no tienen ética ni moral. Estas son preguntas que se van a hacer, y especialmente ahora, ya que todos saben que Donald Trump va a enviar el ICE al Super Bowl. ¿Pero para qué lo va a hacer? ¿A quiénes va a arrestar? ¿Qué indocumentado va a estar ahí que haga que Donald Trump necesite llenar el Super Bowl con el ICE? ¿Saben cuánto cuesta una entrada al Super Bowl? Aproximadamente cuesta $10,000. Y Donald Trump cree que personas que están trabajando, personas indocumentadas que llegan al país, van a querer gastar $10,000 para ver un deporte que probablemente no sea el suyo. Porque claro, la mayor parte de los indocumentados son de Latinoamérica y en Latinoamérica no se tiene tanta cultura de fútbol americano, sino más del fútbol soccer, como lo llaman ellos, o el fútbol, que es la verdad mejor. Pero ese es un punto aparte. El punto es, ¿por qué Donald Trump va a llenar, o mejor dicho, preparar al ICE para cuando ocurra el Super Bowl? Pero el punto en esto es que no tiene sentido el actuar de Donald Trump, ya que todos sabemos que dentro del Super Bowl no es que va a haber criminales inmigrantes entrando ahí a diestra y siniestra. No. Y aparte, hablemos de los indocumentados un segundo. Ustedes sabían que los indocumentados en Estados Unidos pagan aproximadamente $100,000 millones en impuestos. Claro, porque no importa si tienes o no tienes documentos. Si trabajas, tu empleador tiene que pagarte. Y si te paga, tienes que pagar impuestos, estés o no estés legalmente en el país. La única diferencia es que vas a tener que pagar impuestos, pero no vas a recibir ningún beneficio por los impuestos que estás pagando. ¿Sabes a dónde van estos $100,000 millones? Van al Medicaid, van al Medicare, van al seguro del desempleo. Y como te digo, son programas a los que ellos no pueden acceder. Así que sí, en gran parte, los inmigrantes están subsidiando la atención médica de Estados Unidos. Y no la están robando, como lo dice Donald Trump. Así que
yo considero que realmente tenemos que cambiar esta narrativa pésima que está teniendo el régimen de Donald Trump para tratar de sesgar a las personas. Pero cuando se trata de las Olimpiadas, estas son preguntas que ya se están haciendo. Y bueno, tienes al alcalde de Milán diciendo: el ICE no está permitido aquí. El Comité Olímpico evidentemente también va a tener que intervenir. Van a tener que intervenir en el hecho de que van a tener que decir si esto es sostenible o no lo es sostenible. Ellos van a tener que decir si es sostenible o no tener a Donald Trump como presidente del país anfitrión en el 2028, tratando de montar un espectáculo como siempre trata de hacer. Pensemos en lo cerca que caen las elecciones, pensemos en lo cerca que caen las Olimpiadas del verano de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Ustedes no creen que Donald Trump va a querer montar una gran escena, un gran espectáculo, todo para ganar, bueno, según él, ganar más votantes? No lo sé. Si me preguntas a mí si quiero que se cancelen las Olimpiadas en forma de represalia contra Donald Trump para que las personas se den cuenta de que Donald Trump es un pésimo presidente, te diría que no lo sé, porque igual las Olimpiadas traen beneficios al país. Pero de que va a haber boicots, va a haber boicots. Y no me malentiendas, me encantaría ver las Olimpiadas en Los Ángeles. California me parece un lugar perfecto, un lugar que podemos confiar. Pero ¿saben por qué no podemos confiar en California en ese tiempo? Porque Donald Trump, justamente cuando empiecen las Olimpiadas, se va a encargar de llenar California de sus matones, estos agentes del ICE. Así que o el gobernador de California rellena también de Guardia Nacional Los Ángeles, o no podemos tener Olimpiadas en Estados Unidos sin esperar que no estalle una guerra civil interna. Me da pena tratar de entender cómo hemos llegado a este punto en el país. Pero bueno, hay que hacer arreglos, hay que reflexionar sobre esto. De la misma forma que los demócratas, hay que escuchar a los demócratas cuáles son sus planes para estas elecciones de medio término. Hay que escuchar a Hakeem Jeffries. De hecho, yo no quiero escuchar a Chuck Schumer, pero necesito escuchar planes. Quiero escuchar cómo quieren defender los centros de votación. Quiero saber qué van a hacer los gobernadores para que estas localidades de votación sean seguras. La verdad, hasta da pena tener que hacerse estas preguntas. Sinceramente, nunca pensé que en Estados Unidos uno tenga que decir: ay, ¿será que voy a votar o es muy peligroso? No es suficiente con que los demócratas digan simplemente: oh, queremos impugnar lo que Kristi Noem está haciendo, lo que han hecho estos tipos del ICE, porque estamos muy molestos. Ya no basta con eso. Además, un tipo como Tom Suozzi, que votó a favor de la financiación del DHS, que luego está diciendo: oh, me equivoqué, metí la pata. ¿Pero en qué metiste la pata? ¿Cuál fue tu error de cálculo? ¿Qué tuviste que ver? Le quitaron la vida a 2 personas. Desde que este ICE empezó, ¿sabes? Un montón de personas han perdido la vida en estos campos de concentración que ellos tienen. Pero ¿sabes qué? Tom Suozzi, de verdad, para mí, ni siquiera deberías estar en el Congreso. Tom Suozzi, si te pones a analizar todo lo que ha hecho, ni siquiera debería de considerarse demócrata. Pero la verdad, yo quiero escuchar qué opinan los demócratas. ¿Cuál es su plan? ¿Cómo quieren proteger al país? ¿Cuál es su plan para mantener las elecciones seguras? ¿Cuál es su plan para que el ICE no irrumpa en estos centros electorales? Porque claro, Donald Trump evidentemente está pensando hacer una demostración de fuerza para el 2028. Hay que fingir que todo es grande y rudo, todo esto para tratar de agradar a las personas. Y estamos llegando justo al día de las elecciones. Así que sí, el Comité Olímpico necesita salir y hacer declaraciones. ¿Y sabes qué? Muy bien por el alcalde de Milán. Hemos tenido alcaldes, bueno, grandes alcaldes últimamente. Soren ha estado allá afuera, ya sabes, paleando nieve. Tenemos al alcalde de Milán dando un paso al frente. Cuando tienes un liderazgo que realmente se preocupa por ti, las cosas avanzan, puede ser lento, rápido, pero avanzan. Pero seamos honestos, lo que está pasando por la cabeza de Donald Trump en este momento es: ¿cómo puedo esconder los archivos de Jeffrey Epstein? Y aún más importante, tengo que terminar el salón de baile. Porque sí, si somos claros y objetivos, lo que Donald Trump más quiere en este punto es terminar de hacer su salón de baile dorado. Este salón de baile en el ala este de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque Donald Trump, como ya lo ha dicho varias veces, él mismo está pensando en la muerte, está pensando en que se le acaba la vida. Así que quiere dejar una especie de legado. Un legado macabro, pero legado en fin. Él está pensando en el arco que conecta el monumento de Lincoln con el monumento a Jefferson. Porque evidentemente él quiere que sea de oro y que lleve su nombre. Porque él sabe que va a morir pronto. Él también quiere desfilar en las Olimpiadas. Él quiere recibir todos los aplausos que pueda durante la Copa del Mundo. Y evidentemente, y te lo aseguro, le va a exigir a la FIFA que le regale otra medalla. Solo tienes que darte cuenta, Donald Trump literalmente está armando un evento de la UFC en la Casa Blanca para celebrar su cumpleaños, aunque él no lo quiera admitir. Así que sí, amigos, las cosas están terribles en el país, las cosas cada vez afectan más a las personas, y todo esto mientras tenemos que recordar que la inflación está por las nubes, el desempleo está por los cielos también, las personas a duras penas pueden llegar a fin de mes y cada vez se pone peor la situación. Así que si tú estás en Estados Unidos en este momento trabajando, ya seas legal, ilegal,
te recomiendo que ahorres dinero porque lo que se viene son temporadas aún más duras. Donald Trump está perdiendo los estribos, mientras que los altos funcionarios de su administración están traicionándose unos a los otros. Ellos literalmente se están enfrentando públicamente. Hace unos días teníamos a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, culpando al principal asesor de Donald Trump, Steve Miller, por haber dicho de forma apresurada que Alex Bray, el enfermero que fue a manos de un agente del ICE, quería o estaba involucrado en una masacre y que por esa razón él fue asesinado por parte de la Gestapo de Donald Trump, ya saben, esta patrulla fronteriza. Todos sabemos que lo que esta administración dijo sobre Alex Bray fue una difamación, fueron mentiras, pero Kristi Noem ha sido ampliamente condenada por sus declaraciones. Pero ella dice que esto es culpa de Steve Miller porque según ella, Steve Miller escribió este guión. Así que básicamente Kristi Noem se quiere lavar las manos diciendo que todo fue escrito y planeado por Steve Miller, pero por otro lado Steve Miller está diciendo que esto no es cierto. Él dijo que la patrulla fronteriza, Greg Bovino, estaban en el terreno, o sea, estaban justamente ahí cuando pasó esto, obviamente. Y ellos fueron los que le dieron la información falsa a Steve Miller. Así que Steve Miller ahora está diciendo que lo que pasó fue una violación del protocolo. Y que por esta violación del protocolo es que se dio el asesinato de Alex Bray. La verdad, esta es una admisión bastante impactante por parte de Steve Miller. Porque claro, están declarando públicamente que ellos cometieron un error. Pero están culpando a la patrulla fronteriza y básicamente traicionando a Greg Bovino. Y mientras tanto tienes a funcionarios estatales MAGA atacando a la esposa de Steve Miller, Katie Miller. Y la esposa de Katie Miller, por otro lado, está atacando a funcionarios estatales MAGA. Todo esto está pasando de forma exageradamente pública. Permítame mostrarles lo que dijo Steve Miller. Miller dice que hubo un posible incumplimiento del protocolo antes del tiroteo de Alex Bray. Específicamente, esto es lo que informó CNN. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Steve Miller, dice que los funcionarios están evaluando por qué los agentes de aduanas y protección fronteriza, la CBP, en Minneapolis, podrían no haber seguido el protocolo adecuado antes del tiroteo mortal del enfermero Alex Bray. En una declaración a CNN, Miller dijo que la Casa Blanca había proporcionado una guía clara al DHS de que el personal adicional enviado a Minnesota debía usarse para operaciones de fugitivos y para crear una barrera física entre los equipos de arresto y los agitadores. Estamos evaluando por qué el equipo de la CBP pudo no haber seguido ese protocolo. Luego Steve Miller dijo que la información que él envió fue enviada a él por personas que estaban en terreno. Así que exactamente Steve Miller está culpando a las personas que forman parte de la patrulla fronteriza, porque claro, ellos estaban en terreno. Mientras tanto, tienes a la esposa de Steve Miller, Katie Miller, atacando a una senadora estatal de Florida. Ella se llama Ilia García. Katie Miller dice que Ilia fue despedida del Departamento de Seguridad Nacional en el primer mandato de Donald Trump porque no se presentaba a trabajar. Esto ocurre después de que Ilia García publicara una declaración diciendo que Steve Miller debería de ser despedido, que el régimen de Donald Trump debe detener inmediatamente sus invasiones de ICE y la patrulla fronteriza en las ciudades, y que Donald Trump y MAGA van a perder por mucho en las elecciones de mitad de mandato debido a sus ataques contra la comunidad latina inmigrante. The New York Times informó: la cofundadora de Latinas por Donald Trump advierte que la inmigración le costará las elecciones intermedias al Partido Republicano. La senadora estatal Ilia García, que es cubano-americana, dijo que el tiroteo fatal de Alex Bray por parte de agentes de la patrulla fronteriza en Minneapolis fue aborrecible. Entonces, Katie Miller, la esposa de Steve Miller, ataca directamente a Ilia García. Responde y dice: Katie Miller, invítame a tu podcast para que podamos tener una discusión franca sobre cómo etiquetaste a tu entonces novio, refiriéndose a Steve Miller, de racista cuando estabas molesta porque te trataba mal, y a mí de una mera latina simbólica para la administración. Discutamos quién fue responsable de la filtración en la Casa Blanca y cómo ayudaste a socavar a la entonces secretaria Kirstjen Nielsen. Mientras todo esto sucede, ya saben qué pasa en Mar-a-Lago. Echen un vistazo aquí mismo. Mientras el país se tambalea por el asesinato de Alex Bray a manos de agentes federales en Minneapolis, hace unos días el Club Mar-a-Lago de Donald Trump organizó una fiesta. Los invitados fueron recibidos por mujeres en traje de vedette y bebiendo champán junto a la piscina, viendo artistas flotando en burbujas gigantes a abrirse de piernas. Estás teniendo fiestas tipo Ice White Shoot sin parar en Mar-a-Lago todos estos días. ¿Recuerdan esa fiesta furry que tuvieron hace como unas semanas? Así que mientras los altos funcionarios de Donald Trump están allá afuera atacándose entre sí mismos, Kristi Noem me está diciendo: no es mi culpa, es culpa de Steve Miller. Steve Miller diciendo: no es mi culpa,
es culpa de Gregory Bovino. Mientras todo esto está cayendo, Donald Trump se encuentra en estas macabras fiestas en Mar-a-Lago. Mientras tanto, tienes a los senadores republicanos MAGA yendo a programas de televisión, como por ejemplo Lindsey Graham. Esto es lo que tuvo que decir sobre Steve Miller, tratando de apoyarlo. Espero que él pueda llegar a un acuerdo. En lo que respecta a Stephen Miller, a mis colegas que sinceramente creen que pueden convencer a Donald Trump de que Stephen Miller representa una carga o un problema para él, pues mucha suerte con eso. Cuando este reloj de las 12 y termine la era Trump, habrá unas cuantas personas saliendo por la puerta junto con Donald Trump. Stephen Miller va a estar en ese grupo. Así que quiero que todos sepan del lado republicano que Stephen Miller no es el problema. El problema son las ciudades santuario. Sí, es una guerra que se desarrolla ante nuestros propios ojos, mientras que el régimen de Donald Trump continúa colapsando. Y la aprobación de Donald Trump alcanza nuevos mínimos históricos. Miren esto, el dólar estadounidense cae y cae desplomándose a un nuevo mínimo de 4 años, después de que Donald Trump afirmara que el dólar le va genial. Pero miren, se parecen los números de las encuestas de Donald Trump, caen y caen. El índice de aprobación general de Donald Trump ahora mismo cae al 38%. Bien, esto es un mínimo histórico, el peor en la historia presidencial moderna. La aprobación de Donald Trump en materia de inmigración ha caído ahora a un mínimo histórico del 39%. Y la mayoría de los estadounidenses, por mucho, cree que las operaciones del ICE de Donald Trump han ido demasiado lejos y tienen que detenerse de inmediato. Y por cierto, la mayor parte de Estados Unidos cree que el ICE tiene que ser abolido. Ahora, mientras Donald Trump sigue perdiendo los estribos y su régimen se vuelve en su contra, sabemos que Donald Trump tuvo un viaje a Iowa donde dio un discurso terrible frente a una multitud. ¿Ustedes recuerdan qué dijo Donald Trump? Donald Trump dijo que China va a enviar una ley para que la firme. Donald Trump evidentemente está demente. Notoriamente está sufriendo un declive cognitivo. Donald Trump dice que China está enviando una ley. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Acaso Donald Trump cree que China es el Congreso? Miren el clip, por favor. Y China me enviará un proyecto de ley muy pronto, apoyando el E-15 durante todo el año, que llegará a mi escritorio muy rápidamente y lo firmaré sin ninguna demora, ¿de acuerdo? Espero que nos recuerden para las elecciones intermedias. Esto pasó después de que Donald Trump confundiera a Groenlandia con Islandia y textualmente dijera, hay que invadir Islandia, cuando realmente quiso decir, hay que invadir Groenlandia. Lo cual de por sí solo es una completa locura. Pero bueno, hace unos días Donald Trump dijo esto que fue realmente aborrecible, y de hecho el mismo gobernador Gavin Newsom de California dijo que algo tiene que estar seriamente mal dentro de Donald Trump. Todo esto mientras hablaba de Alex Spray. Él dice que se siente incluso peor por el asesinato de Renee Nicole Goode a manos de su régimen porque sus padres eran fanáticos de Donald Trump. Es bastante inusual, pero nadie sabe cuándo vieron el arma, cómo la vieron, ni nada más. En fin, fue terrible. Ambos fueron terribles. El otro también fue terrible y no estoy seguro de sus padres, pero sé que los padres de ella eran grandes fans de Trump. Me hace sentir mal de todos modos, pero quiero decir, supongo que se podría decir que aún peor eran personas tremendas de Trump, fans de Trump, y, sabes, la hija era, ella era, no sé si se podría decir radicalizada, quizás no. No lo sé, pero me duele verlo, me duele ver eso. Oh, bueno, como les dije, el dólar se está hundiendo, pero Donald Trump dice que al dólar le va excelente. Miren, por favor. ¿Se siente cómodo, señor presidente, con el valor actual del dólar? ¿Cree que ha disminuido demasiado? No, creo que es genial. Es decir, el valor del dólar, miren los negocios que estamos haciendo. No, el dólar está muy bien. Saben, es muy interesante. Si miran a China y Japón, yo solía pelear muchísimo con ellos porque siempre querían devaluar su yen. Ya saben, el yen y el won, y siempre querían devaluarlo. Devaluaban. Y yo dije, no es justo que ustedes devalúen, ¿no? Porque es difícil competir cuando devalúan. Pero ellos siempre se opusieron. No, nuestro dólar es muy bueno. Habla de Minnesota, señor presidente. Algunos de sus... Y luego Donald Trump le continuó diciendo a la gente en Iowa, y mejor dicho a todo el país, que el dólar iba espectacular, iba excelente, que la inflación estaba completamente resuelta, y que todo estaba bien y que Estados Unidos es un país de ricos. Cuando nosotros podemos entender la realidad, y es que no, las personas están sufriendo por dinero y mucho. Esto solo demuestra lo difícil que resulta limpiar, incluso después de haberlo cerrado. Muestra el precio que hemos pagado bajo la administración de Joe Biden. Es lo más difícil si lo piensas. Ya sabes, la inflación la hemos resuelto, ya está, lo tenemos bien, los precios están bajando mucho. Estaban diciendo en Iowa que el combustible está a $1.95. ¿Oíste eso? Alguien dijo $1.85, pero estaba a 3.50, 4.50 hace solo un año y medio. Mira los huevos, mira los comestibles, todo ha bajado. ¿Notas que ya no menciona la asequibilidad?
Es una palabra antigua. Ellos mencionaron la seguridad. También quiero decir que las declaraciones de Donald Trump lo que están haciendo es incitar a la violencia. Todo esto mientras despotrica como un lunático en redes sociales y está atacando a Ilhan Omar. Esta es la congresista de ascendencia somalí en Minnesota. Él acusa de todas estas cosas. Las células terroristas de Donald Trump han radicalizado a los matones extremistas de Donald Trump. Escuchen esto, hace unos días Ilhan Omar estaba dando un discurso que lo estaba dando de hecho en un cabildo abierto y fue atacada por un seguidor de Donald Trump. Él trató de atacarla con una jeringa con lo que Dios sabe que tenía dentro. Miren esta jeringa. Tenemos el video de lo que pasó cuando un hombre arremetió contra la congresista Omar aquí. La secretaria Kristi Noem debe renunciar o ser sometida a un proceso de destitución. Ya. Un momento. No lo sé. Dios mío, le roció algo encima. Sí, le roció. Necesito una servilleta. No, nada. Esto fue lo que ella le dijo después a CNN. Miren por favor. Representante Omar, ¿se encuentra bien? ¿Sabes? Voy a averiguar si lo estoy, pero me siento bien. Siento que es importante para la gente, estén o no en un cargo electo. No permitir que estas personas nos intimiden, que nos impidan luchar por nuestros votantes y por el país que amamos. Y como ya dije, ¿sabes? He sobrevivido a la guerra y definitivamente voy a sobrevivir a la intimidación y a todo lo que esta gente crea que puede lanzarme porque estoy hecha así. Gracias. Y luego los medios del régimen estatal y todos los psicofantes de Donald Trump básicamente trataron de burlarse de Ilhan Omar. Ellos dijeron, ay, no es para tanto, esto era como serpentina en aerosol. Ellos no entienden por qué a la gente le importa que Omar haya sido atacada. Eso es lo que hacen los medios del régimen estatal. Tratan de normalizar estos ataques. Y acabo de recibir un aviso de Ilhan Omar, quien acaba de publicar, de hecho, hace muy poco, diciendo que es una sobreviviente y que no va a dejar que este agitador la interrumpa y que continuará haciendo su trabajo. Así que se desconoce qué es esa sustancia, pero al parecer ella está bien esta noche. Craig. Bueno, nos alegramos de eso, no nos excedamos con eso. Ilhan Omar es una superviviente. A mí me pareció como silly string con lo que solíamos jugar antes. Bueno, Joe Mueller, se lo agradecemos. Muchas gracias. Finalmente les quiero compartir esto a ustedes para que vean cómo el régimen de Donald Trump continúa con sus encubrimientos. Esta que van a ver aquí es la mujer que grabó a Alex Prey en su asesinato a manos de la Gestapo de Donald Trump y nunca ha sido contactada por nadie de Donald Trump ni nadie dentro del régimen de Donald Trump. Ninguna fiscal en absoluto, ningún agente del FBI. Así que sí, nadie del gobierno federal la contactó. Ella estaba en contacto con los investigadores estatales tratando de ayudarlos en su trabajo. Esto de aquí solo demuestra la magnitud del encubrimiento de todo lo que está pasando. Miren por favor. ¿Te ha contactado alguien del gobierno federal? Quizás algún agente del FBI. No lo he hecho. Ahora tengo un equipo legal que se encarga de gestionar gran parte de esos asuntos y yo ya no estoy disponible ni soy accesible de esas maneras. Hablé con tu abogada esta mañana, pues ella dijo que no había recibido ningún contacto del FBI ni de nadie del gobierno federal. No creo que ya tengan mi nombre. Es obvio que lo conseguirán. ¿Has dado testimonio a los investigadores estatales? Sí. ¿Tienes confianza en una pesquisa federal? No, absolutamente no lo hago en absoluto. Tengo fe en varios representantes de todo nuestro país que están tratando de hacer lo correcto y asegurarse de que se haga justicia. Tengo fe en nuestro gobierno local de Minnesota. Creo que quieren asegurarse de protegernos y de investigarlo a fondo, pero están intentando evitar que eso suceda. Ni siquiera dejaron que el equipo de investigación llegara a la escena del crimen. Quiero decir, su principal objetivo es protegerse y manipular las historias. Me parece increíble, sin embargo, que 4 días después de este tiroteo, nadie del FBI o del gobierno federal te haya contactado. ¿Qué te dice eso? Que lo único que les importa es protegerse y no les importa en absoluto la verdad de lo que realmente ocurrió. Y bueno amigos, esto es lo que está pasando en el país tristemente. Donald Trump no solo está muy confundido, sino que está muy públicamente confundido. Esto fue lo que vimos en un truco publicitario de Donald Trump en Iowa antes de que Donald Trump
diera un gran discurso económico. Y yo no sé de qué se va a tratar este discurso considerando cómo está la economía del país. Pero Donald Trump nos dio un adelanto con lo que tuvo que decir en un restaurante lleno de personas. Y aún así no pudo tener un buen momento, ya que necesitó que un congresista republicano interviniera y terminara salvándolo mientras que él estaba atacando a una reportera. Vamos a empezar con esto, pero quiero empezar por donde comenzó Donald Trump. Una vez más estando confundido, arremetiendo y despotricando en contra de Minnesota. ¿Él va a iniciar nuestro viaje? Haremos lo que sea apropiado. Ya sabes, aseguramos la frontera. Recuérdalo, aseguramos la frontera. Hicimos cosas que nadie creía posible. Tuvimos 25 millones de personas que cruzaron la frontera. Cuando asumí el cargo era un desastre. Fíjense en lo que hicimos en cuanto a los precios. Tenían la gasolina a $4.50, ahora está a 1.99, en muchos lugares un galón 1.99. 1.89 en Iowa, Así es. señor. Y GR, ¿qué hacen ahí? Estamos a 1.89. 1.89, Iowa. Es un hombre muy honorable, él no inventa historias. 1.89, cuando yo asumí el cargo ustedes estaban a 4.50, 3.50, $5 por todas partes. Ahora tenemos precios que están bajando muchísimo. Pero recuerden, aseguramos la frontera. La criminalidad ha bajado en todo el país. Acaba de salir un informe sobre el crimen de, creo, una de las cadenas, lo cual odian escuchar, pero la criminalidad es la cifra más baja jamás registrada. Así que saben, cuando dicen, y saben, hablamos de Minnesota, pero en Minnesota probablemente leyeron, su criminalidad ha bajado muchísimo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hemos sacado a miles y miles de criminales de Minnesota. Y por eso es que está tan bien. Así que de todas formas, pausa. Pero tenemos a nuestro Tom Holman por allí. Todos le tenemos mucho cariño a Tom. Sí, y se reunió con el gobernador, se reunió con el alcalde. Se va a reunir con el alcalde, supongo, y está yendo muy bien. Pero recuerden esto, incluso en Minnesota la criminalidad ha bajado. ¿Y saben por qué ha bajado? Por lo que hicimos. Hemos sacado a miles de criminales de carrera, criminales muy peligrosos, gente que llegó de Venezuela. Por cierto, ¿cómo nos fue allá en Venezuela? No nos fue nada mal, ¿verdad? Pero la gente... Honestamente, yo no creo que Donald Trump tenga una buena comprensión de lo que está pasando realmente en Minnesota. Sé que hay informes de que ha estado viendo la cobertura de las noticias y de que está completamente decepcionado. Pero yo creo que a estas alturas lo que está haciendo es tratando de procesar sus sentimientos para con Kristi Noem y con Gregory Bovino, a quien de hecho acaban de votar de Minneapolis, lo cual es muy interesante de ver. Pero como les digo, él solo está tratando de procesar sus sentimientos internos. Yo no creo que Donald Trump realmente entienda lo que está pasando de verdad en el terreno. Y es más, yo creo que este sería el caso exacto de varios conservadores. Pero especialmente el de alguien como Donald Trump, un narcisista como Donald Trump. Ellos no pueden conceptualizar. Y por cierto, son todas estas personas que tienen versículos de la Biblia en sus biografías y que siempre hablan de cómo aman a Cristo, pero que a la hora de la hora no pueden conceptualizar el querer ayudar a otras personas. Porque preguntan, ¿qué hacía Alex Pretty ahí? ¿Por qué Alex Pretty se había metido en esa pelea? Mira, Alex Pretty estaba tratando de ayudar a una mujer y esto está claramente comprobado. Ya se vio que una mujer estaba siendo acosada por estos agentes del ICE, Alex Pretty intervino y luego pasó lo que todos vimos. Es por esa razón que Donald Trump está lidiando con su propia impopularidad en este momento y terminó gritándole a clientes de un restaurante todo esto por el tema de las encuestas falsas. ¿Qué me dices de cuando nos dieron el arco de Pony? ¿Recuerdas que nos dieron el bueno y también nos dieron el arco de Pony? Íbamos ganando por 18 puntos y ellos decían que perdíamos por 4. Al final terminamos ganándolo todo. Él pateó esa pelota y nosotros le disparamos. Bueno, Donald Trump dice, todas las encuestas son falsas. A nadie le gusta que estas encuestas. Es más, voy a demandar a estas compañías que hacen encuestas. Porque sí, Donald Trump está recibiendo pésimas encuestas de Fox, de Newsmax, cuando tienen que hablar del estado de situación para Donald Trump. Y mi parte favorita es el encuestador Rasmussen, que de hecho es el encuestador favorito de Donald Trump, que ahora lo tiene abajo por al menos 20 puntos. Ahí es donde lo tienen a Donald Trump y por esta razón está tan enojado. Así que Donald Trump trató de tener un momentito con sus amigos en Iowa. Todo esto para escuchar cómo sus amigos le dicen qué tan gran líder es. Esta gente literalmente se agacha y le dice a Donald Trump todo lo que tú quieras. ¿Quieres quitarnos la segunda enmienda? Perfecto. Hemos estado excusando tiroteos escolares durante décadas. Pero claro, ahora que Donald Trump pide que soltemos las armas, todo el mundo está a favor. Pero ¿acaso no les importaba esto cuando literalmente niños estaban perdiendo la vida a manos de otros niños armados? Pero este no fue el único ejemplo de Donald Trump perdiendo la cabeza. Ya que ahora último lo vemos a cada rato. Donald Trump estaba presumiendo, bueno, mejor dicho, estaba explicando por qué la gente en Iowa debería de amarlo. Pero claro, terminó necesitando un congresista para salvarlo de su cerebro averiado. Soy un grande.
Dicho esto, las encuestas se ven muy bien. Todo se ve muy bien. Y tienen aquí grandes congresistas, hombres y mujeres. Y, amamos Iowa. Amamos Iowa. Y creo que acabo de... No les di a los agricultores 12,000 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, di un total de 66,000 millones. Donald Trump no se preocupa por ninguna persona dentro de esa sala y yo creo que todos entendemos esto desde el principio. Él no sabe cuánto dinero les ha dado, tampoco sabe por qué les ha dado dinero. Y realmente ni le interesa. Esa para Donald Trump es una dinámica genial. Donald Trump está caminando por Iowa, un estado en el que su economía se ha visto afectada en gran medida gracias a los aranceles de Donald Trump. Afectada para mal, o sea, han disminuido bastante gracias a los aranceles de Donald. No quiero empezar a lanzar números como Donald Trump, porque evidentemente Donald Trump no sabe de lo que está hablando. Pero ha habido un crecimiento negativo del PIB en Iowa desde que Donald Trump impuso sus aranceles. Aunque claro, el hecho de que el PIB crezca o baje no es el punto o la medida necesaria, exacta, para definir el crecimiento de una nación. Pero miremos solo esa medida. El crecimiento del PIB ha sido principalmente por la IA y por los centros de datos en este último año. Todo esto mientras hemos perdido aproximadamente 75,000 empleos de manufactura. Así que a Donald Trump no le interesa que las personas en Iowa estén luchando. Ni siquiera sabe cuánto dinero le envió a Iowa en forma de rescate. Ni siquiera le interesa el hecho de que tuvo que rescatar a Iowa. A Donald Trump solo le interesa poder seguir gritando, pongamos más aranceles, hasta que un republicano tuvo que intervenir y decirle, disculpe señor presidente, pero la cantidad verdadera es esta. Donald Trump lo olvidó, no lo sabía, pero ¿por qué lo sabría? A Donald Trump fundamentalmente no le interesa nada de esto. A él no le interesa que su rescate no vaya a ayudar fundamentalmente a nadie, porque el mismo Donald Trump, gracias a sus aranceles y a sus políticas presupuestarias pésimas, se ha encargado de afectar al Estado. A todo el estado de Iowa. Donald Trump ha lisiado tanto la economía de Iowa que recuperarla al menos durante el mandato de Trump es casi imposible. Así que lo que hace Donald Trump es gritar un número falso, fingir como que pone una curita y hacer como que no ha afectado nada. Hablando de cosas que no le interesan a Donald Trump, le preguntaron sobre Alex Spray otra vez y también le preguntaron nuevamente sobre Minneapolis. Miren por favor su respuesta. Habló mucho de su notoriedad, señor presidente. Algunos funcionarios de su administración han calificado a Alex Jones. Por cierto, esto es de las noticias falsas de ABC, esta de aquí. Ella no me ha hecho una buena pregunta en años. Yo creo que es una mujer agradable, pero la verdad es que no me agrada demasiado. Adelante, ¿qué fue lo que dijiste? Yo diría que ABC es de lo peor que se puede encontrar. ¿Tiene una? Presidente, vea. ¿Cómo puede ser un pedazo de basura tan grande este tipo? Literalmente trató de hacer un chiste sobre esto. A él le dijeron, Donald Trump, esta es una pregunta seria e importante, ya que queremos saber si está de acuerdo con sus propios funcionarios de la administración sobre que un hombre que aparentemente solo trataba de proteger a su comunidad realmente era y Donald Trump realmente ni siquiera lo piensa, solo no quiere responder. Yo creo que estamos en un punto de la presidencia en la que a Donald Trump sencillamente ya le molesta responder. Donald Trump es como que, ¡ay! Preguntas. No pueden simplemente darme un premio Nobel a la paz. El alcalde de Milán está diciendo que el ICE no va a ser bien recibido en los Juegos de Invierno. Porque claro, actualmente los están enviando allí por Dios sabe qué razón. Él dijo claramente, no los vamos a recibir en las Olimpiadas. Y con todo lo que está pasando, si la cosa no mejora, potencialmente las Olimpiadas del 2028 en Los Ángeles no se den. Justo hablando de esto, también tenemos que hablar de la Copa del Mundo, que muchos deportistas no quieren asistir, pues no quieren ir a Estados Unidos. Pero recordemos que estas son las cosas de las que Donald Trump más disfruta hablar, porque Donald Trump siempre se quiere llevar crédito de todos los temas deportivos, de todos los eventos deportivos, porque se lleva crédito y no hace nada. Donald Trump no quiere pensar en política ni acciones. Y tenemos que tener algo claro. La persona que está dirigiendo todo esto en las sombras es Steve Miller. Eso está muy claro, solo tienen que darse cuenta. A Donald Trump le preguntaron por Venezuela y Donald Trump dijo, se supone que este era el gran plan de Donald Trump, un plan infalible, un plan que le iba a dar a Estados Unidos demasiado dinero. Pero ahora dice que no sabe. No ha pasado ni un mes. Bueno, les voy a decir algo. Somos una presencia muy, muy poderosa. En Venezuela vamos a conseguir una gran cantidad de dinero para Venezuela. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes de todo el mundo, con la excepción, me parece, de nuestro propio país. Sí. Y es tremendamente más grande que Arabia Saudita. Y tuvimos un momento muy fuerte con Venezuela hace un par de semanas y estamos trabajando de maravilla con Venezuela. Les diré, les va a ir mejor ahora de lo que jamás les fue, de lo que les ha ido en cualquier momento.
y vamos a ganar mucho dinero para ello y mucho dinero para nuestro país. ¿Cuándo fue la última vez que Donald Trump ofreció un pensamiento político con sustancia? Un verdadero pensamiento político. Nunca lo ha hecho. Donald Trump se aburre fácilmente. Todas estas personas parecen que se aburren fácilmente. Parece que odian su trabajo. Aman las conferencias de prensa, aman las caravanas. Aman sentirse importantes y poderosos porque son personas inseguras. Pero detestan su trabajo. Evidentemente detestan gobernar. Porque recordemos que los republicanos no es que quieran tener poder. Lo que ellos quieren es poder atacar al poder. Ellos quieren decir que el poder está tratando de sofocarlos. Eso es lo que siempre buscan ser, un pequeño complejo de víctimas. Tanto es así que las personas que han despotricado sobre la segunda enmienda ahora son una vez más víctimas de la misma segunda enmienda. Porque claro, antes decían que amaban esta enmienda, pero ahora dicen que esta enmienda está en su contra. Así ignorante es esta administración, así ignorante es Donald Trump. Donald Trump lo único que hace es lanzar basura y ya, lanza lo primero que se le ocurre sin importar con que tenga concordancia con lo que venía diciendo antes. Y ahora habla de Cuba con un comentario importante sobre Iowa. Bueno, vamos a ver qué pasa con Cuba. No sé, ¿alguien interesado en Cuba en esta sala? No muchos lo están. Esta no es una sala cubana, pero está bien. Hay muchas por ahí, especialmente en Miami. Aquí continúo con su línea de pensamiento de amamos a, con esta perorata sobre las encuestas. Mira por favor. Números de las encuestas, los números reales de las encuestas. Creo que tenemos los mejores números de encuestas que hemos tenido jamás. Piénsenlo, si me postulara otra vez, si me presento otra vez, ¿alguien estaría contento con eso? Simplemente no puedo, pero así es como suena. Y sé que empecé el video diciendo que Donald Trump tuvo que ser salvado por un congresista republicano. Y por supuesto que fue así, ya que entró en su diatriba favorita sobre números falsos. El país está prosperando. Estamos muy contentos. Con 18 billones de dólares siendo invertidos. Esos 18 billones de los que Donald Trump tanto habla, primero que todo han bajado desde que la Unión Europea dijo que el acuerdo comercial que había hecho Donald Trump estaba en peligro por sus amenazas con Groenlandia. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que este número de 18 billones no existe, o sea, no es verdad que van a dar esta cantidad de dinero, es falso. Y lo han dejado claro, pero Donald Trump continúa, o mejor dicho, insiste en esta mentira. Donald Trump, por el resto de su vida, debería de ser abucheado y protestado. Y de hecho, esto es exactamente lo que acabamos de ver que pasó en Iowa. Todo esto durante un discurso de Donald Trump en el que se supone que tenía que hablar de economía. Pero por supuesto todos sabemos que Donald Trump es incapaz de hacer esto y Donald Trump comenzó a quejarse de las personas que dicen que tienen que reducir los costos. Después de que justamente eso fue lo que Donald Trump prometió cuando se postuló para presidente de los Estados Unidos. Pero de lo que realmente Donald Trump se quejó es que le terminaron protestando en la cara. Y así fue como interrumpieron su discurso por un corto periodo de tiempo. Y esto hizo que Donald Trump entre en una espiral porque no pudo manejar todo esto. Todos sabemos que Donald Trump necesita que la gente lo alabe, lo ame, le diga halagos. Por esa razón, cuando él fue a Iowa, estaba pidiendo que los agricultores lo alabaran. Mismos agricultores a los que está dejando básicamente sin negocio. Pero de todas formas, Donald Trump básicamente les dice: yo soy el presidente que más te ha ayudado, así que alábame. Vamos a ver esto antes de entrar en el tema de las protestas. Miren por favor. Estuve en Arabia Saudita antes. Y naciones desde Camboya hasta Tailandia, pasando por Filipinas e Indonesia, están eliminando por completo todas las barreras comerciales que afectan a los productos agrícolas. Sus productos agrícolas tenían barreras comerciales que impedían su venta en países que ahora están diciendo: oh, por favor, nos encantaría recibir su producto. Así que eso es excelente. Van a ver cómo esto empieza a notarse ahora para nuestros agricultores. Y para ayudar aún más a nuestros agricultores a recuperarse de realmente una catástrofe de los años de Biden. Qué periodo de años tan difícil el que tuvimos. Teníamos un país que estaba, podríamos decir, completamente muerto. Teníamos un país que sencillamente no era respetado por absolutamente nadie. Teníamos a un hombre que no tenía ni la menor idea de dónde diablos se encontraba. ¿De verdad crees que le preocupaba a su granjero por la noche? No, para nada. Él solo quería irse a dormir. El PIB de Iowa cayó un 6.1 en el 2025. 6.1. Ahora bien, el PIB no encapsula cada pequeño detalle del nivel de vida cotidiano de los habitantes de un estado, de un país, ni de una nación. No les voy a decir que esto es una imagen completa para entender cómo funciona la economía en cada estado, ni que es una radiografía económica, ni de cerca. Pero nos sirve para entender cómo funcionan las cosas, al menos desde macroeconomía, o sea, hablando en grande. Así que esta es una forma de más o menos entender cómo han afectado las políticas presupuestarias de Donald Trump a Iowa. Donald Trump ha hecho que la industria número 1 sea más difícil. Y Donald Trump hizo lo que siempre hace. En este caso fue destruir
un pequeño sector, un pequeño negocio, que esto fue la agricultura en Estados Unidos, específicamente en Iowa, y lo que él hizo fue dar un pequeño rescate y pensar que todo estaba bien. Esto realmente es algo muy propio de Donald Trump. Pero recordemos que a Donald Trump no le interesa nada de esto. Donald Trump se aburre exageradamente rápido. Así que lo que él va a hacer es poner un pequeño arreglo con dinero de ustedes, contribuyentes, y luego dirá, todos estamos bien. Pero no es la realidad, porque todos estamos luchando para sobrevivir. Iowa está luchando para sobrevivir y esto no fue bajo el mandato de Joe Biden, fue bajo el mandato de Donald Trump. Teníamos un país que estaba completamente muerto. Teníamos un país que no era respetado por absolutamente nadie. Teníamos a un tipo que no sabía dónde demonios estaba. ¿Crees que le preocupaba a su agricultor por la noche? No. Él solo quería irse a dormir. Simplemente esto es lo que teníamos. Esto es lo que teníamos en nuestra elección falsa. ¿Por qué se le permite a Donald Trump atacar implacablemente a Estados Unidos? Podemos hacer esta pregunta porque realmente yo creo que no la hacemos lo suficiente. Es que, por ejemplo, a Donald Trump se le permite llamar a Minneapolis un agujero de... se imaginarán qué dijo. Y decir que Nueva York es horrible, que California es terrible. Y luego decir que el país estaba muerto y que todos daban asco. Donald Trump de verdad cree que Estados Unidos solo puede ser grande cuando Donald Trump es presidente. Porque claro, él cree que él hace grande a Estados Unidos. Él cree que Estados Unidos es grande porque criminales como él pueden salir libres después de un asesinato o salirse con la suya en algo aún peor, que es el tema de Jeffrey Epstein. Quedarse libres, cobrar y hacer lo que ellos quieran. Eso es lo que Donald Trump piensa que hace grande a Estados Unidos. Acepté eso, pero creo que ya era parte de la historia. Una invasión masiva de nuestra frontera y de nuestro país era motivo de burla en todo el mundo. Se reían de nosotros. Éramos un chiste. Ya no somos un chiste. No somos un chiste en absoluto. Ya no se van a burlar de nosotros. Estados Unidos no es un chiste, pero Donald Trump se está encargando de que la gente lo vea así. Solo tienes que darte cuenta de que Donald Trump fue a esta reunión en Davos, una reunión económica mundial. ¿Y qué pasó? Todos los líderes mundiales se burlaron de Donald Trump. Esos líderes mundiales piensan que Donald Trump es tanto un chiste que ni siquiera quisieron presentar esta Junta de Paz de Donald Trump. Por cierto, una de las personas que está en la Junta de Paz es Vladimir Putin, a quien Donald Trump le extendió una invitación. Ah, por cierto, Vladimir Putin continúa acabando con la vida de varios ucranianos. ¿Qué tiene eso de paz? Así que esta fue la razón por la que los líderes mundiales ni siquiera le prestaron atención. Donald Trump dice, ahora conmigo como presidente somos respetados, somos amados. Donald, nadie le presta atención ahora a Estados Unidos. La gente prefiere hacer acuerdos comerciales con cualquiera antes que con Estados Unidos. Solo date cuenta que están pensando incluso en cancelar las Olimpiadas o peor, a corto plazo, claro, cancelar el Mundial. Saben que por esta y otras razones fue interesante, muy interesante, ver a Donald Trump ser protestado. Pero no fue solo una vez, sino que fueron 2 veces. Escuchen lo que tenía que decir Donald Trump mientras estaba cayendo en esta espiral. Creo que hay muchas cosas que podemos sacar de acá. Probablemente tendría este pequeño audífono de vuelta, ¿sabes? Podría tenerlo y no tendría que escuchar a lunáticos como estos de ahí arriba. No tendría que escuchar y entonces yo... Gracias. Vaya, qué buenos son aquí. Amamos a nuestras fuerzas del orden. Trabajan muy rápidamente. Tú sabes que son agitadores pagados, ¿verdad? Les pagan, se les paga. ¿Sabes? ¿Alguna vez has visto su pancarta? ¿Sabes? Antes había protesta y veías a tipos haciendo carteles en un sótano. Todos estos son agitadores pagados. Eso es todo lo que son. Les pagan por ir y ni siquiera saben a qué. Cuando los entrevistan y les preguntan ¿por qué están aquí? Responden, no sé, no tienen ni la menor idea. Son insurrectos pagados, de verdad, en algunos casos. Son unos enfermos. Donald Trump quiere que pienses que eres un lunático por querer ejercer tus derechos de la primera enmienda. Vi un clip que Jessica Tarlop publicó en Instagram, lo cual no es algo que haga mucho, así que fue interesante de ver. Por supuesto, Jessica Tarlop, la presentadora liberal de Fox, ella habla de cómo esta administración quiere que tú creas que no tienes derechos. Ella te cuenta que tienes que aprovechar tu primera enmienda y que Donald Trump en este punto está en contra de tu segunda enmienda, va a ir después por tu cuarta enmienda y así hasta llegar a tu 14ª enmienda. Ellos te quieren
quieren hacer creer que no tienes derechos. Y Donald Trump, de hecho, te dice que eres un lunático si crees que tienes derechos a protestar. También Donald Trump insiste en que esta gente que está protestando en contra de él está recibiendo pagos, lo cual yo sinceramente no creo. Realmente es interesante pensar cómo ha de ver el mundo un conservador, ya que estas personas son tan desconcertadas. ¿Por qué alguien protestaría en Minneapolis? ¿Por qué les importa? Quédense dentro. Nosotros, a diferencia, sí nos preocupamos por nuestro prójimo. Nosotros sí nos preocupamos por nuestros vecinos. Nos preocupa todo esto, de la misma forma que le preocupaba a Alex Bray, el enfermero que perdió la vida tratando de ayudar a su comunidad. Así que sí, Donald Trump, en pocas palabras, piensa que tú eres un lunático por protestar, eres un lunático por creer que tienes derechos. Y aparte de esto, Donald Trump está trabajando arduamente para quitártelos. Además, estoy contento con estas personas que lo están abucheando, porque son personas que se llenan de valentía. Probablemente fueron golpeados, probablemente Donald Trump los esté buscando, pero personas valientes que abuchean a Donald Trump para hacerle saber que el pueblo estadounidense ya no los tolera. Justamente por esa razón, Melania, la esposa de Donald Trump, ahora se resguarda literalmente en una torre de marfil. En una torre de marfil en Mar-a-Lago, porque está preocupada de qué va a pasar cuando ella salga. Por supuesto, me estoy refiriendo a que si Melania Trump sale, podría ser citada judicialmente. O peor aún, alguien le puede decir lo pésima que es su película. Aunque bueno, no creo que le digan eso, porque para decir eso tienes que ver la película. Y yo no creo que en Estados Unidos o en el mundo entero alguien quiera ver una película de Melania Trump. Ahora, Donald Trump está enojado con la asequibilidad. Y luego sacaron, ¿sabes? Es una palabra que ellos inventaron, asequibilidad. Cada vez que escuches la palabra, recuerda, ellos fueron los que provocaron el problema. Y la primera vez que lo escuchaste fue hace unos meses. Esta elección gira en torno a la asequibilidad. Bueno, ellos son los que causaron el problema, pero nadie lo sabe. ¿Sabes? La gente olvida. Así es el discurso económico de Donald Trump. Les recuerdo que este era un discurso económico que Donald Trump abrió diciendo: oigan, granjeros, les robé todo su negocio y ahora les estoy ayudando. Tienen que agradecerme. Y ahora está haciendo una denuncia diciendo que los demócratas están demasiado enfocados en la asequibilidad. El mensaje de Donald Trump de cara a las elecciones de medio término es: estos demócratas sí que hablan de lo cara que está la vida. No sé qué les pasa a estos tipos, están locos. Siguen hablando de la crisis de la asequibilidad. Hablan de que no pueden pagar casas, pero ¿por qué hablan de esto? Porque claro, Donald Trump vive en un mundo trastornado en el que él piensa que todo el mundo tiene una, dos o hasta tres casas. Porque como te lo he dicho antes, Donald Trump evidentemente está desconectado de la vida. Está desconectado de la realidad que viven todos los estadounidenses. Así que sí, este discurso de Donald Trump hablando de economía no fue nada más que seguir sepultando su presidencia. Es vergonzoso porque recuerden que esto es un discurso económico. ¿Sabes? Este problema lo heredé yo. La gente dice, los precios están por las nubes. Oigan, yo acababa de asumir el cargo. Ellos dijeron, nunca lo olvidaré. Llego aquí, apenas llevo 3 días y tengo una conferencia de prensa a los 3 días de haber iniciado mi administración. ¿Qué pasa con el precio de los huevos? Han subido como 5 veces más. Yo dije, acabo de llegar, no lo sabía, lo siento mucho. Y bajamos el precio de los huevos muy rápidamente, ¿recuerdan? Esto es vergonzoso porque, repito, es un discurso económico. Y recuerden cuando Susan Wills, la jefa de gabinete de Trump, después de que salió este artículo del Vanity Fair, recuerdan que ella dijo que tal vez deberíamos de poner a Donald Trump en la carretera. Y luego lo vieron una vez más y dijeron, tenemos que frenar esto. A mí no me sorprendería si esta fuera la última vez que la administración decidiera enviar a este viejo para animar a la multitud. Porque realmente cada vez que sale es más y más vergonzoso. Y lo único que están obteniendo es más clips de Donald Trump diciendo que los demócratas apoyan la asequibilidad y que los republicanos no. Como que si esto fuera algo bueno, pero no lo es para ellos. Donald Trump hizo un anuncio diciendo que ya no puedes tener armas. Tenemos que tener algo claro. A Donald Trump le gusta ser presidente, pero no le gusta la responsabilidad. No es que él haga algo, pero así es. Estas personas realmente no quieren hacer su trabajo. Y yo creo que he dicho esto en mis últimos 3 videos, pero es verdad. No les gusta el trabajo, son perezosos, no les interesa a los demás. A ellos únicamente les gusta la diversión y la fanfarria. Cada vez que ellos tienen que hacer algo al trabajo es, ay, tengo que salir a trabajar nuevamente. Él no quiere hacerlo, tal vez únicamente quiere ser combativo. Tal vez Donald Trump quiere que secretamente los demócratas tomen la Cámara y el Senado. Honestamente, cada vez que hablamos del fin de la presidencia de Trump, cada vez se vuelve más cercano. Cada vez parece que Donald Trump da pasos agigantados para que esto ocurra. Yo a este punto creo que Donald Trump lo que quiere es quemar todo y salir. Yo en este punto hasta creo que Donald Trump ni siquiera quiere un asesor. Yo creo que le quiere decir al Partido Demócrata, bueno, ustedes ganaron por mi culpa. Sin mí no hubieran ganado. Porque así es Donald Trump. Hasta cuando pierde, quiere ser el ganador. Él incluso ya se desmoronó dentro del Partido Republicano. Esto fue algo que pasó. Y él no hace las cosas fáciles porque continúa mintiendo así.
Un proyecto de ley que elimina los impuestos sobre las propinas, no hay impuestos sobre las horas extras trabajadas y no hay impuestos sobre el seguro social para nuestros adultos mayores. Tenemos aquí a alguno de nuestros adultos mayores. ¿Hay algún adulto mayor presente? Una de las noticias falsas decía, él hizo eso porque no quiere pagar impuestos sobre su seguridad social. No lo puedo creer. Esa es una de las cosas en las que nunca se me habría ocurrido pensar. Esta gente está enferma, son personas realmente enfermas. Donald Trump no eliminó los impuestos al seguro social y esta va a ser una realidad que va a caer como un balde de agua fría a muchas personas en un par de meses. Mejor dicho, le va a caer como un balde de agua fría a todo el país en un par de meses. Y luego un par de meses más van a tener la oportunidad de rectificar eso. Así que estas elecciones de medio término de este año van a ser muy interesantes. O por decirlo en otras palabras, van a ser buenas para el Partido Demócrata. Hemos visto muchas guerras civiles MAGA antes, pero nunca antes una como esta. Y esto es por una sola razón y la voy a decir sin rodeos. Es porque ahora hay vidas en juego. Nunca antes los republicanos habían tenido un miedo como el que tienen ahora. Republicanos en distritos difíciles y en contiendas difíciles para el Senado. Nunca antes Kristi Noem y Steve Miller sospecharon que iban a ser despedidos, pero ahora lo están siendo. Y así los republicanos, que son operadores cínicos, están operando de forma cínica. Y es por eso que ahora los republicanos en el Senado no solo le están dando un tirón de orejas a Kristi Noem, están pidiendo, aunque no lo crean, su destitución, que ella pierda el trabajo. Y mientras ella entra en pánico por esta noticia, trata de, como todos los republicanos, culpar a otra persona. Y esta persona, en este caso, es Steve Miller. Esta es una guerra que nunca antes habíamos visto. Es por esa razón que yo considero que tenemos que empezar con el contexto de Kristi Noem contra Steve Miller, para luego entrar en el contexto de estos republicanos en el Senado pidiendo la renuncia, o mejor dicho, que despidan a Kristi Noem. La Barbie de Lice echa a Steve Miller bajo el autobús. La Barbie de Lice ha pasado la culpa a Steve Miller después de recibir peticiones de despido en respuesta a que funcionarios de inmigración mataron a otro ciudadano estadounidense. Varias fuentes le dijeron a Axios: todo lo que he hecho bajo la dirección del presidente y de Steve Miller, dijo la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem a una fuente que transmitió sus comentarios a Axios en una copia previa del informe. Otros culparon a Steve Miller por los comentarios divisivos sobre el manifestante anti-ICE asesinado Alex Bray, afirmando que quería masacrar a las fuerzas del orden. Comentarios que fueron hechos por un alto funcionario de la patrulla fronteriza que ahora ha sido despedido, Gregory Bovino. Miller negó la culpa que se le imputaba por la declaración de la masacre, desviando en su lugar la responsabilidad hacia la información proporcionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, que está bajo el Departamento de Seguridad Nacional de Kristi Noem. Cualquier comentario inicial realizado se basó en información enviada a la Casa Blanca a través de la CBP, le dijo al medio. Noem, apodada la Barbie de Lice por el Daily Beast, todo esto debido a su vestuario rotativo, provocó por primera vez una tormenta mediática a principios de este mes, después de que el agente de Lice, Jonathan Rose, acabara con la vida de la madre de Minnesota, Renee Nicole Good, a quien ella se refirió como una doméstica a las pocas horas del incidente. Al igual que con la muerte de Good, Noem recibió una avalancha de críticas por sus comentarios el sábado sobre Bray, un enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos de Asuntos de Veteranos, a quien llamó terrorista doméstico. The New York Times informó que Kristi Noem se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca hace unos días para discutir la situación de su jefe de gabinete de facto y rumoreado amante Corey Lewandowski, notablemente ausente de la reunión de 2 horas. Estuvieron tanto Steve Miller como el zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, quien fue enviado para calmar las tensiones en Minneapolis tras el tiroteo del sábado. Es una persona leal y quería que se escuchara su voz, dijo una fuente a Axios. Se aseguró de transmitir su lealtad. Otra fuente le dijo al medio que Noem se ha sentido abandonada por la administración y ha buscado enfatizar que ha sido dirigida por Steve Miller y por el presidente. Ya están desviando la culpa. Esto es lo que siempre hacen: tener la culpa y enviársela a alguien más. Esta vez Kristi Noem dice que ella no es la culpable de esto, que el verdadero culpable es, ¿adivina qué? Steve Miller, que Steve Miller es el responsable de esto. Ella dice: mírenlo, miren ese calvo, ¿no creen que es mejor despedirlo a él? Por supuesto que se están pasando la bolita, por supuesto que están desviando la culpa. La verdad, esto no debería de sorprender a nadie. Es por eso que he dicho que muchas guerras de MAGA anteriormente eran guerras ideológicas. Pero Donald Trump no es ideológico. Donald Trump no tiene un cúmulo de valores que lo guíen. Él piensa en relaciones públicas, piensa en política, piensa en influencia. Y ahora Kristi Noem y Steve Miller
Miller están luchando para esa influencia. Pero lo que Steve Miller tiene a su favor es que él no ha estado en televisión. Recientemente, lo cual sería muy malo. Por el contrario de Kristi Noem, que sí lo ha estado. Y segundo, los republicanos no están pidiendo que Steve Miller sea despedido. A diferencia de que los republicanos sí están pidiendo que despidan a Kristi Noem. Donald Trump no tiene mucha defensa antes de que lleguemos a estos republicanos. Un número que sea malo, puedes decirme, hay un número que sea malo, no hay ninguno. Nina está de acuerdo con la evaluación de algunos de sus propios funcionarios de que Alex Murdaugh es un terrorista doméstico o un asesino. Bueno, no he escuchado eso, pero ciertamente no debió haber estado llevando un arma. Pero, en fin, mira, la verdad es que todos en esta sala lo vemos como un incidente muy desafortunado, ¿ok? Sí, todo el mundo, a menos que seas una persona estúpida, un incidente muy, muy desafortunado. No me gusta que tuviera un arma, no me gusta que tuviera 2 cargadores completamente cargados. Eso es un montón de cosas malas y a pesar de todo eso, digo que es un incidente muy desafortunado. Oh, así que Donald Trump no ha escuchado nada del lenguaje. Simplemente quiere mantenerse alejado de esto. No quiere ser un jugador. Donald Trump lo que está haciendo es calcular cuál despido sería mejor porque sabe que estas elecciones de medio término van a ser terribles para él. Y también lo saben los republicanos que tienen que enfrentarlas. De nuevo, de eso se trata todo. Son operadores cínicos. A ellos no les interesa que a 1 o 2 estadounidenses le hayan robado la vida. Ellos únicamente están pensando en las elecciones intermedias. Están pensando en la derrota electoral que se avecina. Ellos ahora piensan en la magnitud de la vergüenza o cómo han sido avergonzados. Y también en cómo han sido inundados de preguntas. Y es por eso que ahora 2 senadores republicanos se están moviendo hacia el juicio político. Todo esto mientras piden que Kristi Noem pierda su trabajo. La senadora republicana Lisa Murkowski se une al senador Tom Tillis en el llamado a la renuncia de Kristi Noem. Voté por ella. Creo que el presidente necesita mirar a quién tiene en el puesto de secretaria de Seguridad Nacional. No volvería a apoyarla. Y creo que probablemente es hora de que renuncie. El senador Tillis dijo que lo que ella ha hecho en Minnesota debería de ser descalificador. Debería de quedarse sin trabajo. Es simplemente de aficionados. Es terrible. Y Murkowski declaró de nuevo que votó por ella, pero que no la apoyaría de nuevo. Y que cree que es hora de que ella deje el cargo. Así que el lenguaje está un poco matizado, ¿verdad? En pocas palabras, se están haciendo los interesantes. Ellos no están diciendo, oh, necesitamos un juicio político mañana mismo, porque evidentemente no va a haber un juicio político todavía. Los demócratas aún no tienen los votos y estamos llegando a ese punto. Pero ese tipo de presión, este movimiento de juicio político, justo cuando Chuck Schumer está empezando a pensar en ello. Por supuesto que él necesitaría que la Cámara de Representantes actúe primero. Y Hakeem Jeffries dijo que él sigue adelante a favor de que este juicio político continúe en contra de Kristi Noem. Lo que importa es que el movimiento hacia el juicio político continúe. No tienen que comprometerse oficialmente considerando que no vamos a tener una votación. Todo esto obviamente hasta después de las elecciones de medio término. Decir que votarán sí o no, en mi opinión, no creo que sea lo más importante. Bueno, si dijeran que votarían que no, eso sí sería importante. Pero el punto de todo esto es la influencia que los republicanos van a tener por sobre Donald Trump cuando se trate de Kristi Noem. Porque ellos se están viendo afectados cada vez que esta cara llena de botox de Kristi Noem sale en televisión en vivo. Ya saben, aparece en el aeropuerto y dice estas tonterías que siempre dice ella. Y ese es el movimiento que vemos todos los días. Por esa razón nos estamos acelerando en este juicio político. Nos estamos moviendo hacia que esto sea una realidad con la que Donald Trump tenga que afrontar. Y esta fue claramente la razón por la que Kristi Noem fue a la oficina oval. Y básicamente fue allá para suplicarle, para rogarle. Esta es una jugada completamente loca. Pero la verdad, qué raro es que esta mujer llevó a su amante y le dijo algo así a Donald Trump como que sé que no te gusta que me acueste con este hombre, pero lo traje conmigo como apoyo moral. Porque obviamente a Donald Trump no le gusta que Corey Lewandowski siga, ya sabes, acostándose con Kristi Noem. Y ahora te quiero pintar un cuadro más detallado de lo que está pasando porque resulta asqueroso esto. Y la verdad yo considero que todos hemos tenido un comienzo de año muy largo. Pero sí, el punto es que ahora los republicanos se están moviendo hacia el pedido de renuncia. Se están moviendo hacia una postura de juicio político. Ellos están pidiendo su destitución y esto, créanme que es un cambio total. Pero recuerden que esto es un cambio cínico. ¿Por qué es un cambio cínico? Porque siguen sin preocuparse por nosotros. Nunca lo han hecho, pero ahora los estamos haciendo retroceder. Ahora mismo estamos ganando en todo el país y Rachel Maddow lo explicó perfectamente. Miren, por favor. Espontáneo, instintivo y después, en última instancia, la ayuda mutua, organizada, el apoyo de la comunidad, alertando a las personas sobre la presencia de agentes federales, acompañando a los hijos de la gente a la escuela y de vuelta, entregando víveres a familias demasiado asustadas con razón para salir de sus casas, haciendo capacitaciones sobre sus derechos en todas partes, respondiendo en persona cuando la gente es atacada o llevada, no tener miedo cuando los enmascarados de Trump. Agentes transforman esas mismas situaciones en confrontaciones que ponen en peligro la vida. O tener miedo, pero aún así hacerlo de todas formas.
Y desde las bases, ese tremendo esfuerzo de la gente común y corriente en Minneapolis y la gente que le brindó su apoyo por todo el país, puso en marcha absolutamente todo. Y ahora estamos viendo lo que se conoce como una reacción política tan generalizada, tan implacable y tan fuerte que no hay forma de resistirla, incluso si tú, digamos, no crees en la democracia. Funcionarios electos locales, alentando las protestas pacíficas, pidiendo a la gente que continúe grabando todo lo que puedan sobre el comportamiento de estos grupos paramilitares al margen de la ley. Luego se puede ver a los funcionarios electos locales entre la gente. Me refiero a que eran el gobernador Tim Walz y su esposa en una vigilia por Rennie Gott. Este viernes pasado, la senadora Amy Klobuchar y su esposo estuvieron en las enormes protestas pacíficas en Minneapolis. Hablaremos con la senadora Klobuchar en un momento. Es decir, tienes a las fuerzas democráticas concentradas en un lado de este asunto y por el otro lado ellos tienen armas y gas lacrimógeno, brutalidad física y amenaza y su propaganda sobre lo terribles que son los inmigrantes y lo terrible, ¿sabes? Como todos están en su contra como comunistas o lo que sea, eso es lo que tienen. Tienen fuerza física, armas, amenaza y propaganda. Eso es lo que tienen de su lado. Pero hay una fuerza democrática de base, masiva y resuelta, comprometida contra eso en el otro. Y adivina qué lado gana. Y así, después de que asesinaron a Alex Pretty el sábado, vimos con mucha rapidez cómo todo se les venía abajo. No porque alguien los hubiera derrotado en un combate físico. No es así. Son ellos los que están preparados, como si la forma en que van a ganar, la forma en que van a derrocar esta democracia fuera en algún tipo de guerra, ¿verdad? Pueden tener el equipo militar adecuado y la fuerza física intimidante y amenazante justa. Así es como ganarán, ¿verdad? Así es como creen que ganarán, con armas. La gente de este país, del otro lado, los opositores a ese derrocamiento, la población de esta nación que está comprometida con, sabes, que no haya reyes y que nunca exista un dictador aquí. Ellos saben que la forma en que van a ganar no es con armas, no es a través de una guerra. La gente que está del otro lado de esta lucha, ellos saben que la única manera de salvar la democracia estadounidense es utilizando los propios medios democráticos para lograrlo. Y eso significa la protesta, la libertad de expresión y el poder político. Después de meses de protestas, ¿qué pasó cuando mataron a Alex Pretty? Hubo una pequeña muestra democrática ante la cual la administración Trump simplemente se desmoronó. Otro republicano acaba de abandonar a Donald Trump y esto es porque Donald Trump en este punto no podría ser más políticamente tóxico. Él está dando ya en este punto patadas de ahogado. Donald Trump no podría ser más débil ni física, ni cognitiva, ni políticamente en este punto. Donald Trump entiende que estas elecciones de medio término simplemente lo van a borrar del mapa. Y él también entiende que por el tiempo que le queda de mandato, todo su tiempo va a ser para juicios políticos, acusaciones y caos en su Casa Blanca. Y todo esto ha comenzado porque sí, otro republicano MAGA está renunciando a Donald Trump. Tenemos que entender que los republicanos son operadores cínicos. No existe moral que los asuste. Estas decisiones que toman no las toman porque están buscando algo bueno dentro de ellos, una moral que los guíe. No, ellos no tienen esta dignidad en el espíritu estadounidense. Ellos simplemente hacen lo de siempre, que es operar de forma cínica, solo que esta vez lo hacen en contra de Donald Trump. Vamos a profundizar en qué, con quién y hacia dónde van a ir los republicanos ahora. Pero todo comienza, como te dije, con Donald Trump y estos terribles números de las encuestas. ¿Por qué? Porque la economía y la inflación se comieron la presidencia de Joe Biden y ahora se están comiendo la de Donald Trump. Es decir, solo miren esto, el índice de aprobación neta en la economía, si nos remontamos a este punto en la presidencia de Joe Biden, él estaba 19 puntos por debajo. Si vamos a la presidencia de Donald Trump, oigan, él empezó en territorio positivo con 6 puntos a favor. Pero ahí va, por el tobogán, al océano se va, menos 20 puntos. Donald Trump, de hecho, está en una posición un poco peor ahora mismo en la economía que Joe Biden durante su presidencia. Y por supuesto, Joe Biden, como dije al principio, la economía se tragó su presidencia y ahora mismo se está tragando la presidencia de Donald Trump. Mucho del enfoque de los últimos días, comprensiblemente, ha estado en la represión migratoria. ¿Es eso lo que los estadounidenses quieren ver? No, esta es la cuestión. ¿Sabes por qué Donald Trump va a Iowa ahora mismo? Y es por esto. Es decir, el gobierno de Trump se enfoca muy poco en reducir precios. La gran mayoría, 3 de cada 4 estadounidenses, dice que se está enfocando muy poco en la reducción de precios. Por eso va a Iowa.
¿En qué está poniendo demasiado énfasis? Está poniendo demasiado énfasis en las deportaciones, que representan un 53%. Los ciudadanos americanos quieren que el enfoque esté en la economía y en la reducción de los precios. No lo quieren en las deportaciones y ahora mismo creen que es una locura. Y por eso Donald Trump, de nuevo, yendo a Iowa, está intentando cambiar esa narrativa, una narrativa que en este momento al pueblo americano no le agrada. Y para ser sincero, hice trampa y de hecho leí antes en esta presentación. Esta siguiente diapositiva creo es la más interesante. ¿Qué sabemos sobre cuando los presidentes no están haciendo bien con la economía? ¿Cómo eso afecta a las elecciones de medio término? Voy a perdonar a John por adelantarse aquí, pero la audiencia seguirá el plan de la elección como se suponía que debía contarse. Echen un vistazo aquí. El partido del presidente, la pérdida media de escaños de la Cámara en las elecciones de mitad de mandato. Sí, la aprobación neta del presidente en la economía es positiva, lo cual Donald Trump no tiene. Mantienes tus escaños perdidos en la Cámara a un mínimo, ¿verdad? Pierdes un promedio de 9 escaños. Si es negativa, el presidente no es bien visto en la economía. Si su aprobación neta en la economía es negativa, como lo es ahora mismo para Donald Trump, mira la pérdida promedio de escaños en la Cámara. Es una pérdida promedio de 28 escaños, lo que equivaldría a decir adiós, amigos, adiós. Hey, we saw. Adiós a la mayoría de la Cámara y probablemente pondría en peligro a la mayoría del Senado también. Cuando un presidente es visto de forma negativa en la economía, su partido sufre enormemente. Las encuestas no podrían ser peores para Donald Trump. Donald Trump es impopular prácticamente en cada tema que entra. Donald Trump es impopular básicamente en todos los temas. Usualmente cuando Donald Trump quiere, ya saben, salir del agujero, recurre a lo que siempre hace, que es, ya saben, el racismo. Pero Donald Trump ya no lo puede hacer, ya no puede hablar de caravanas, ya ni siquiera puede hablar del ICE, porque ¿sabes qué? El pueblo estadounidense en este punto odia al ICE. De la mano con esto, el pueblo estadounidense también odia a la patrulla fronteriza y a Kristi Noem. Y es interesante porque esta actualmente es la parte más impopular de toda su administración. Tanto así que Pam Bondi ahora podría estar incluso publicando más archivos de Jeffrey Epstein. Hemos llegado al punto en el que Donald Trump es tan tóxico en el tema migratorio que dice: ya no importa nada, démosle archivos de Jeffrey Epstein para que hablen de esto y no hablen de lo que está pasando con, ya saben, estas personas que han perdido la vida a manos del ICE. Así es, hemos llegado a este punto tan crítico de la administración, aunque él no se lo cree cuando le preguntan por las encuestas. Estamos empezando a ver el éxito histórico reflejado en encuestas impresionantes. Tenemos grandes encuestas. Según la encuesta Rasmussen de la semana pasada, estamos liderando entre los votantes hispanos, estamos liderando por mucho. Nadie ha visto jamás a un republicano liderar entre los votantes hispanos. Saben, los votantes hispanos no quieren crimen. La gente no se da cuenta de eso. Los votantes hispanos quieren una frontera fuerte porque saben lo que está entrando y no los quieren. Son maravillosos, han sido maravillosos. Nos fue muy bien en las elecciones con los votantes hispanos, nos fue muy... Oh, claro, Donald Trump, estas encuestas son falsas, todo es mentira. Todo el mundo te ama, Donald, excepto por el hecho de que no lo eres y de que todo el mundo te odia. A cierto congresista republicano claramente no le agradas y lo está dejando muy claro, porque él te está abandonando y esto hará que tus elecciones de medio término sean aún peores, Donald Trump. Y no se olviden de Mike Johnson, el presidente de la Cámara, por el tiempo que le queda, claro, pero... él no ha dicho ninguna palabra, no se ha pronunciado. Él ha continuado con la cámara cerrada, de hecho. En este punto vamos directamente hacia otro cierre de gobierno. Y evidentemente Mike Johnson lo único que quiere o espera es poder conservar su puesto. Pero evidentemente no lo va a hacer porque otro republicano está a punto de renunciar. Los problemas del GOP en el Capitolio explotan con una nueva partida. El veterano representante republicano, Ben Buchanan, anunció que no buscará la reelección en el 2026. El veterano del Congreso de 74 años, que ha servido al suroeste de Florida durante 20 años, dijo el martes que pasaría la antorcha y comenzaría un nuevo capítulo en su vida. Él dijo: vine al Congreso para resolver problemas. No luchaste por las familias trabajadoras. Eras republicano, así que no lo hiciste. Y continúa diciendo: y para ayudar a asegurar que este país siga siendo un lugar donde la oportunidad esté disponible para cualquiera que esté dispuesto a trabajar por ella. Ahora de nuevo, eres republicano, así que no le crean esto. Buchanan fue elegido por primera vez en el 2006 y realmente a nadie le importa su trayectoria. Así que nos vamos a saltar esta parte del artículo a lo que sí importa. Sin embargo, es que Buchanan se suma a la lista creciente de republicanos que han rechazado buscar la reelección de cara a las elecciones de medio término del 2026, después de que la ex querida de MAGA, la representante Marjorie Taylor Greene, anunciara su impactante renuncia en noviembre. Un legislador republicano anónimo le dijo al Punchbowl News que el lado republicano de la Cámara era como un polvorín, que vendrían más renuncias explosivas. Un total de 9 representantes republicanos, incluidos Elise Stefanik, Neil Dunn y Dan Newhouse,
han anunciado su retiro de cargos públicos. 18 republicanos están buscando otros cargos públicos, como Nancy Mace, que se postula para gobernadora de Carolina del Sur, Chip Roy, que se postula para fiscal general de Texas. Así que muchos republicanos están renunciando ahora, y yo me pregunto por qué está pasando en el ambiente político que los está impulsando a renunciar. ¿Será acaso el hecho de que el presidente de Estados Unidos es un defensor de criminales? Solo tienes que darte cuenta de quiénes están dentro de la administración de Donald Trump. Todos son precisamente obscenos, personas que serían capaces de hacer lo que sea y encubrir a quien sea con tal de mantener su cargo. Todo lo que está pasando sinceramente no ha sido fantástico para el país. Yo creo que la gente ha comenzado a darse cuenta de que los republicanos al final del día son odiadores. Detestan cualquier cosa que no está a favor de ellos. Odian la libertad de expresión, odian la primera enmienda, odian la cuarta enmienda, odian la 14ª enmienda y ahora odian la que interesantemente era su enmienda favorita, la segunda enmienda. Y de alguna u otra manera odian la asequibilidad. Algo que todos sabemos también es que odian a cualquier persona que no se parezca a ellos. Y por lo que dicen, pareciera que odiaran las enseñanzas que dio Cristo, aunque ellos mencionan demasiado a Cristo como para odiarlo, creo yo. Pero yo creo que lo que realmente odian es la vergüenza. Esta vergüenza que sienten por sí mismos. Y también detestan ser humillados, que de hecho este va a ser el futuro de muchos republicanos. Y es por esa razón que muchos de ellos han dicho en este punto: terminé, ya no quiero más de esto. Me retiro y miré por mis propios términos. Así que sí, lo que han hecho estos republicanos sencillamente es irse. Es algo que últimamente ha pasado más y más. Todo lo que está pasando sencillamente nos deja ver ¿qué va a pasar a futuro? ¿Cómo se ve esto a futuro? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es profundizar un poco más. Pero creo que esto es importante. Pero ¿cómo se va a ver el final de todo esto? Y cuando digo el final de todo esto me refiero a Donald Trump. Él está cerrando su siglo bastante, pero bastante fácil. Pero créeme que va a llegar un 20 de enero del 2029 y las cosas van a cambiar. Y créeme que ahí sí podemos empezar a planificar. Y antes de irme te quiero dejar con lo que desglosó perfectamente Rachel Maddow. Mira por favor y presta la atención. Votó sobre un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional, que es la agencia que supervisa ICE y el resto de la represión migratoria de Trump. Justo cuando se preparaban para aprobar ese proyecto de ley en la Cámara de Representantes, una congresista demócrata de Texas, Verónica Escobar, se presentó con una advertencia sobre lo que estaban a punto de votar. Ella dice, cito, durante nuestro debate sobre el proyecto de ley, logré enmendarlo para incluir un lenguaje que evitaría que el ICE detuviera y deportara a ciudadanos estadounidenses. Cuando el proyecto de ley fue dictaminado por el comité, incluía mi enmienda. Pero, dice ella, durante las negociaciones me informaron que la Casa Blanca, Stephen Miller en particular, eliminó mi enmienda del proyecto de ley. De nuevo, la enmienda tenía como objetivo explícito y específico evitar que el ICE detuviera y deportara a ciudadanos estadounidenses. La retiraron del proyecto de ley, según se informa, por insistencia de la Casa Blanca. La congresista Escobar afirma, y cito, esto significa que Donald Trump no desea proteger a los ciudadanos de Estados Unidos. Dejen que esta idea se asimile bien. Donald Trump no quiere que los ciudadanos estadounidenses estén protegidos de ser detenidos y deportados por el ICE. Así que los republicanos se preparan para votar el gran proyecto de ley para financiar ICE, para financiar seguridad nacional. La congresista Escobar dice, oigan, ¿podemos dejar claro aquí que ICE no puede arrestar y deportar a ciudadanos estadounidenses? Los republicanos dicen, sí, podemos hacerlo, está bien, no se supone que debamos deportar a ciudadanos estadounidenses de todos modos, ¿verdad? Así que adelante, incluyen eso en este proyecto de ley. Estamos completamente de acuerdo. Pero luego, según lo que relata la congresista, la Casa Blanca y Stephen Miller intervinieron para decirles a los republicanos, no nos importa en absoluto que ustedes estén de acuerdo con eso. Queremos que eso sea eliminado. Donald Trump básicamente quiere deportar ciudadanos estadounidenses. Y en este punto ya ni siquiera debería de sorprendernos, pero sí debería de preocuparnos. Y debería de ser un tema del que todos estemos hablando. Porque claro, entender que Donald Trump quiere hacer esto es normal, pero no podemos quedarnos adormecidos. Tenemos que responder. Yo supongo que a esta mujer no le importó que Donald Trump la haya hospedado básicamente en un hotel de 5 estrellas. Porque Ghislaine Maxwell, la ex mano derecha de Jeffrey Epstein, está frustrando cada intento de Donald Trump por evitar hablar de los archivos de Jeffrey Epstein. Porque desde la cárcel, aunque no lo creas, ella todavía ha sido capaz de crear una historia relacionada con Jeffrey Epstein y ha mostrado una filtración tras otra. Y la última que ha dicho es la más devastadora de todas. Y todo esto mientras que Pam Bondi y Todd Blanche, que es el ex abogado de Donald Trump, continúan posponiendo ilegalmente la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Porque todo esto se trata de una lista secreta que finalmente está volviendo a captar nuestra atención. Y esto es justamente a un tema, bueno, mejor dicho, el tema
al que Donald Trump más le teme. Y está sucediendo mientras que Pam Bondi suaviza la opción de tener que publicar más informes. Porque yo supongo que lo que está pasando en Minneapolis es tan perjudicial para Donald Trump que Donald Trump prefiere que publiquen ciertos archivos de Jeffrey Epstein con tal de que la población se distraiga con algo y olvide que el ICE y la Guardia Fronteriza, la patrulla fronteriza, acabó con la vida de 2 personas en Minneapolis. Y todo esto comienza con las 2 personas que más han encubierto los archivos de Jeffrey Epstein: Todd Blanche y Pam Bondi. Y los anuncios que están haciendo antes de que lleguemos con el tema de Ghislaine Maxwell y lo que acaba de filtrar. Pero como te dije, todo empieza con Todd Blanche. Así que quiero preguntarle rápidamente sobre los archivos de Epstein. Cuando estuvo aquí en diciembre, usted dijo que el Departamento de Justicia cumpliría con la ley de transparencia de los archivos Epstein. Citando usted dijo, la próxima semana y la semana siguiente. El Departamento de Justicia lleva ya 37 días de retraso respecto a la fecha límite del 19 de diciembre establecida por la ley. Menos del 1% de los archivos han sido publicados. Así que, señor Blanche, ¿cuándo se publicarán todos los archivos de Epstein? Mira, hemos estado trabajando literalmente 7 días a la semana para revisar todos los materiales, pero no hay nada más importante que proteger a las víctimas, y eso significa que cada página que vamos a publicar tenemos que revisarla y asegurarnos de que estamos redactando toda la información apropiada. No apuraremos ese proceso, no arriesgaremos que se divulgue información de las víctimas y yo esperaría que el Congreso no quiera que hagamos eso y esperaría que ellos esperen que hagamos nuestro trabajo, y así tenemos más de 500 abogados del Departamento de Justicia trabajando en ello todos los días. Espero que veremos la divulgación de los materiales pronto. Bueno, escuchen, hay millones y millones de páginas que estamos revisando y no voy a crear una fecha límite artificial que luego incumpla para nuestros hombres y mujeres que están trabajando en ello, pero estamos trabajando muy duro en ello y cuando sepamos una fecha de publicación se lo haremos saber al público y al Congreso, pero será pronto. Todavía es muy pronto, hemos estado trabajando en ello ya por más de un mes, revisando cientos de miles de páginas en el transcurso de cada pocos días y seguimos haciéndolo. Así que no tienes respuesta y aparentemente estos archivos no nos van a llegar nunca. Simplemente no van a salir, ¿verdad? Pero ¿qué quieres decir con que han trabajado el día y la noche? Ha pasado casi un año, han tenido tiempo, han tenido muchos días y muchas noches. ¿Cuál es la explicación? Porque para mi parecer, por el tiempo que ha pasado, ya debería de estar todo resuelto. Esto es como cada vez que Donald Trump o Kash Patel o Kristi Noem dicen, bueno, el ICE necesita apoyo de las fuerzas locales del orden y ellos no intervinieron para ayudarlos. O sea, son tan malos en su trabajo que aunque tienen mayor cantidad de fuerza, o sea, mayor cantidad de personas, necesitan ayuda. Tenemos que tener claro algo, y es que el trabajo del ICE no es como dice Donald Trump o cualquiera dentro de la administración republicana, que ellos están ahí para resguardar a las personas, para que todo el mundo esté salvo. Porque, como te lo vengo diciendo, 2 personas perdieron la vida y estas 2 personas son ciudadanos estadounidenses. Así que tenemos que tener algo muy claro, y es que todos dentro del Departamento de Justicia son cómplices. Porque claro, si no son cómplices, ¿por qué están haciendo tanto esfuerzo por encubrir estos archivos de Jeffrey Epstein? Porque claro, si no fueran cómplices, ¿por qué trabajarían tan duro en encubrir todo lo que está pasando? Pero la fiscal general Pam Bondi, tal vez notando que Donald Trump quiere quitarse un poco de presión por algún lado, hizo un anuncio sobre los archivos de Jeffrey Epstein que en realidad está más relacionado con Ghislaine Maxwell. Estados Unidos espera terminar la revisión de los archivos de Jeffrey Epstein pronto. Pam Bondi dice que, por ley, el gobierno estaba obligado a publicar los archivos de Jeffrey Epstein en diciembre. Ahora, la fiscal general dice que se darán a la luz en corto plazo. El Departamento de Justicia espera ahora terminar su revisión y la publicación al público de los archivos gubernamentales relacionados con Jeffrey Epstein en el corto plazo, dijo la fiscal general Pam Bondi en documentos judiciales hace unos días en Manhattan. La señora Bondi dijo que no podría proporcionar una fecha específica para la finalización de su trabajo, el cual, según dijo, implicaba revisar y censurar varios millones de páginas de materiales de archivos del departamento, del FBI y de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Ahora, primero que todo, esto es una admisión que está haciendo Pam Bondi, porque no sé si lo habrá hecho sin querer o a propósito, pero está dando a entender con lo que dijo que existen millones de documentos que no había dicho antes que existían. Porque claro, ya había dicho antes que estos no existían y que no había terminado de completarlos. Aunque ellos tenían una fecha límite, que la fecha límite de hecho era el 19 de diciembre. Así que empecemos por ahí. La fiscal general Pam Bondi no solo es una persona que evidentemente rompió la ley. Esto básicamente es un quebrantamiento continuo de la ley. Ahora, siempre hablamos de lo que Donald Trump hace para poder
encubrir los archivos de Jeffrey Epstein. Ahora voy a decir algo que puede sonar un poco exagerado o un poco loco, pero cuando leamos la noticia de Ghislaine Maxwell lo vamos a entender. ¿Hay alguna posibilidad de que Donald Trump esté utilizando los archivos de Jeffrey Epstein, y ojo, para distraernos de los archivos de Jeffrey Epstein? O sea, me refiero a que él piensa que tal vez puede publicar ciertas partes específicas para distraernos de lo que Ghislaine Maxwell acaba de publicar. Bueno, no publicar, lo que acaba de decir, mejor dicho. Bueno, esto es muy posible considerando justamente esta noticia. Maxwell lanza una granada, nombrando a 29 amigos protegidos de Jeffrey Epstein. Los documentos que revelan acuerdos secretos alcanzados por socios de Jeffrey Epstein aún no han sido publicados por el Departamento de Justicia. El martillo de Maxwell, es una buena referencia a los Beatles, debería de caer sobre el encubrimiento de los conspiradores de Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell puede estar encerrada en la versión del Club Med de una prisión de Texas, pero acaba de lanzar una granada retórica directamente al centro del silencio más incómodo de Washington, enterrada en una petición de habeas corpus que Ghislaine Maxwell presentó recientemente ante un tribunal con la esperanza de anular su condena. La socia convicta de Jeffrey Epstein hace referencia a 4 potenciales co-conspiradores y 25 hombres que supuestamente alcanzaron acuerdos secretos relacionados con el abuso de Jeffrey Epstein y nunca fueron acusados, lo cual plantea inmediatamente la pregunta que Pam Bondi y su Departamento de Justicia quieren evitar desesperadamente. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Y por qué siguen siendo protegidos? El Congreso aprobó la Ley de Transparencia de los Archivos de Jeffrey Epstein para detener este tipo de obstruccionismo institucional, una ley que Donald Trump firmó y que por supuesto continúa rompiendo. Pero antes de que alguien pretenda que la petición de Ghislaine Maxwell es puramente teórica, ya sabemos cómo se ve en la vida real. Un acuerdo sin acusación. Como ha informado The Swap, anteriormente el multimillonario Leon Black pagó $62.5 millones a las Islas Vírgenes de Estados Unidos para resolver reclamaciones vinculadas a sus tratos financieros con Jeffrey Epstein. Sin embargo, sin cargos criminales, solo un cheque muy grande y una salida silenciosa. Notablemente, Black es la misma persona que en el 2018, mientras el Congreso investigaba interferencia extranjera en las elecciones del 2016, dio pruebas sobre haber estado con Donald Trump durante un viaje a Rusia en los traviesos años 90, donde asistieron a un concierto, a una discoteca, y según el testimonio jurado de Black, podrían haber estado juntos en un club de Black pagó a Jeffrey Epstein aproximadamente $170 millones, normalmente por planificación fiscal y patrimonio. Claro que sí, pero negó saber nada sobre su tráfico sexual a escala industrial. Pero multipliquen ese acuerdo por 25, y de repente la presentación de Ghislaine Maxwell se ve con menos ruido y más como un mapa de ruta. Así que, naturalmente, la respuesta de Donald Trump ha sido desviar la atención. Cada vez que la historia de Jeffrey Epstein se calienta, mágicamente descubre una nueva distracción. Venezuela, Groenlandia, el salón de baile de la Casa Blanca. Si el Departamento de Justicia no tuviera nada que ocultar, la transparencia sería fácil. Si los archivos de Jeffrey Epstein fueran inofensivos, ya serían publicados. Si los nombres en esta lista no importaran, nadie trabajaría tan duro para mantenerlos en secreto. Estamos hablando de una lista secreta. La lista secreta llena de co-conspiradores. En esta lista estamos hablando de gente que ha pagado mucho dinero para mantener en silencio muchas cosas asquerosas. Eso es lo que hemos estado buscando. Este justamente es el mapa que necesitábamos. Y hay que hacer lo que les he dicho durante todo este tiempo. El gobierno tiene que seguir el dinero, o sea, tiene que investigar desde dónde viene todo ese dinero y conectarlo con Jeffrey Epstein. O bueno, ver si conecta con Jeffrey Epstein. Antes de irme te quiero mostrar lo que Jamie Raskin tuvo que decir desglosando todo esto que está pasando. Este Departamento de Justicia no ha mostrado el menor interés en investigar realmente quiénes son los responsables de estos asesinatos a sangre fría de ciudadanos estadounidenses a las calles del corazón de América. Y se han movido para encubrir la posibilidad de que descubramos qué hay en la evidencia y se han movido para bloquear investigaciones por verdaderos agentes de la ley en Minnesota y en Minneapolis. Y me alegra que el fiscal general Keith Ellison en Minnesota y el gobernador de Minnesota estén presionando y exigiendo en la corte que la evidencia no sea destruida ni retirada y que sea entregada a las autoridades estatales y locales. Hemos tenido a la fiscal local, la abogada del condado, Mary Moriarty, en este programa, y ella dice que ha abierto una investigación de homicidio en ambos de estos casos y va a proceder con cualquier evidencia que logre recopilar. Pero parece bastante probable que los agentes involucrados en estos hechos ya han abandonado el estado de Minnesota. Es bastante probable que la administración Trump simplemente los haya sacado fuera de la jurisdicción a estas alturas.
Sí, bueno, los sospechosos de un crimen, por supuesto, pueden abandonar la jurisdicción. Eso no los absuelve del delito. Gracias, Stephen Miller. Lo que quiere es que las personas que actúan siguiendo sus instrucciones, que son viciosas e ilegales, crean que poseen una inmunidad de carácter absoluto. Pero no es así. Lo que poseen es una inmunidad calificada, hablando en términos estrictamente legales, lo cual implica que deben operar siempre dentro de los límites establecidos por la ley en el ámbito de su empleo y además tienen que actuar de manera razonable. Y si se extralimitan actuando de manera irrazonable y al margen de la ley, entonces pierden esa protección. Ahora bien, hay que reconocer que el Departamento de Justicia de Trump y la Corte Roberts han estado haciendo todo lo que está en su poder para intentar socavar eso, pero sigue siendo la ley que no están cubiertos por inmunidad absoluta. Y una de las cosas que necesitamos hacer, operando de nuevo lo más posible de manera bipartidista, es unir a todos los estadounidenses para decir que los derechos contenidos en la Declaración de Derechos necesitan ser fortificados ahora por legislación. Por ejemplo, todos tienen derecho a filmar a las fuerzas del orden en público. Eso es solo parte de la primera enmienda. Toda persona tiene el derecho, antes de que un agente del gobierno les derribe la puerta, a que se les expida una orden de registro fundamentada en una causa probable por un magistrado que sea neutral e independiente, que forme parte del poder judicial del gobierno y no por el poder ejecutivo, que es el que intenta derribar su puerta. No es la orden de ellos la que se necesita. Es una orden de un magistrado neutral e imparcial que puede aceptar su petición. Estos son los preceptos básicos de la Declaración de Derechos que están siendo pisoteados por la administración Trump a diario. Y de nuevo, solo quiero agradecer a la gente de Minnesota, como lo has estado haciendo, Lawrence, por levantarse cada día y mostrar al resto de América lo que tenemos que hacer. Tenemos que levantarnos cada día contra este reinado de terror y la anarquía de la administración de Trump y contraatacar en cada oportunidad. Y vamos a superarlo y estamos ganando cada día. Y nuestras fuerzas están creciendo por todo el país. Ellos quieren despojarnos de nuestros derechos y decir que no se rigen por la ley. Así es como Donald Trump, Pam Bondi y Todd Blanche quieren operar en este momento. Quieren que creamos que simplemente somos sus siervos, que pueden decirnos qué hacer y que todos vamos a agachar la cabeza y decir: bueno Trump, bueno Todd, bueno Pam Bondi. Pero no es así. Y ¿sabes qué? A mí me gustaría saber qué opinas tú al respecto. Me encantaría escuchar tu opinión en los comentarios. Bueno, leerla. Y además, te agradezco como no tienes idea por llegar al final del video. Significa mucho para mí. Y es más, si llegaste al final del video, por favor ponme en los comentarios que llegaste al final para poder comentarte y agradecerte. De la misma forma que te agradezco porque te suscribas al canal, le des like al video y lo compartas con alguien que tú consideres importante. Sin nada más que decir, te recuerdo que mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.